Querida familia, guía mis pasos. Me alegra muchísimo poderles saludar en esta tarde. Hoy un sábado muy importante para todos nosotros. Hoy iniciamos un nuevo mes, hoy es 1 de mayo. Y bueno, como ha sucedido durante esta semana que está terminando, pues hemos hecho una serie de emisiones especiales de nuestro versículo del día. Y el día de hoy, pues digamos que es parte también del mensaje que hemos querido compartir en medio de una situación crítica, difícil que atraviesa nuestro país, y no solamente nuestro país, como lo hemos venido comentando, pues el mundo entero, todos lo sabemos. Lo importante es siempre recurrir a la Biblia, siempre saber qué es lo que la palabra de Dios nos tiene para estos momentos, que a propósito, estos momentos de crisis no son los únicos, ni son los primeros, ni tampoco son los últimos que ha vivido la humanidad. Y siempre en los momentos de crisis la Biblia ha tenido una respuesta, ha tenido una posición, y nos invita a los hijos de Dios a asumir una postura que corresponda a lo que somos, a lo que predicamos, a lo que enseñamos y a lo que aprendemos de parte del Señor a través de las páginas de la Biblia. Así que pues yo quiero inicialmente animarles a todos ustedes a que siempre estemos recurriendo a la fuente más segura. En estos momentos convulsionados, en los momentos de dificultad social, personal, generalmente los seres humanos pues terminamos obnubilados, confundidos por cantidades de voces, de posturas que oímos, que vemos, no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través de las personas con las cuales nosotros convivimos. Pero siempre hay que recurrir a la fuente más segura, que es la palabra de Dios. Y esa es la invitación que hoy les quiero hacer a todos ustedes, y por supuesto la invitación que nos hace el Señor. Bueno, y hoy como sábado 1 de mayo, pues estamos en primer lugar dándole gracias a Dios por el mes que terminó, el mes de abril. Un mes en el que vimos la gloria de Dios sin duda alguna. Nadie puede decir que Dios lo abandonó, que Dios lo dejó tirado, porque eso no es cierto. Tenemos la vida, tenemos la salud, tenemos una familia, hemos contado con un pan para comer, hemos contado con muchas cosas que hay que reconocer. Siempre hay que regresar, recuerden, a darle gracias a Dios. No seamos como aquellos 9 leprosos que no volvieron. Y el Señor preguntó, pero ¿cómo? Si yo sané a 10, haciendo referencia a aquella enseñanza del Nuevo Testamento, y solamente uno regresó. Pues ese uno vino a hacer lo que usted y yo tenemos que hacer hoy, y es dar gracias a Dios, recordando que el mes de abril pasó y en ese mes vimos la misericordia del Señor. Y por supuesto, pues empezar un nuevo mes con optimismo, empezar un mes con fe, un mes con esperanza, un mes que vamos a consagrar a Dios y que por supuesto vamos a pedir su guía y su dirección. Pero desde ya, un mes que, hombre, es un mes bendito. Si Dios nos da la oportunidad de estar vivos hoy, empezando este mes, es porque lo que viene de Dios para nosotros será bueno. Así que, pues de esa manera los quiero invitar a que nos acerquemos al Señor, a que disfrutemos de este tiempo. Hoy será una emisión especial de nuestro acostumbrado programa En Tu Casa, y vamos a hacerlo mucho más concreto. Vamos a ir a la Biblia y vamos a estudiar cuál es el papel de un hijo de Dios en medio de un tiempo de crisis. El papel de un hijo de Dios en medio de un tiempo de crisis. Bueno, y para ello, pues lo primero que quiero hacer es invitarlos a que me acompañen a la palabra del Señor. Partiendo de un hecho fundamental, y es que en la Biblia se nos narran muchas situaciones de crisis vividas por el pueblo de Dios, vividas por el mundo. Y como les dije hace un momento, ante las situaciones de crisis siempre hay una postura que el Señor nos invita a asumir, y siempre hay una respuesta de Dios y hay unas palabras de Dios concretas para sus hijos en medio de esos momentos de crisis. Y yo quiero empezar relatándoles a ustedes 2 momentos de crisis. Seguramente vamos a hacer referencia a otros más a lo largo de nuestro tema, pero solamente hacer referencia a 2 momentos críticos para el pueblo de Israel en medio del panorama de la Biblia. El primero, al cual algunas veces hemos hecho alusión acá, está narrado en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. El rey Ezequías, rey de Judá, acababa de asumir el trono dejado por su padre Acaz. Un reino que quedó devastado, destruido, en la ruina y en la esclavitud. Y se nos narran dos versículos que quizá nos resumen el panorama crítico que vivía el pueblo de Israel en ese momento. Son los versículos 8 y 9, que en palabras de Ezequías se narra de la siguiente manera. Dice así, Segunda de Crónicas 29, 8 y 9. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos. Con estas palabras, repito, el rey Ezequías describe la situación que vivía el pueblo de Israel. Bueno, él dice, a causa de que nos olvidamos de Dios, y había sido cierto, el pueblo de Israel había olvidado a Dios, se había ido tras otros dioses, hemos caído en una situación tan espantosa, dice, de execración, de injusticia, de hambre, de esclavitud. Nuestros padres dejaron a Dios y han caído a espada, había muertos, había desorden social, había hambre, en fin, habían seguramente las condiciones o existían las condiciones que, traídos al panorama de hoy, en el siglo XXI, pues son supremamente parecidas. Hambre, dificultades, seguramente un panorama lúgubre frente a lo que se podía avecinar, frente a lo que venía. Ese es el panorama que describe el rey Ezequías. Primera situación. Y quiero hacer referencia a otra situación, narrada en la Biblia, en el libro de los Jueces. En esta ocasión, el protagonista es Gedeón. Y en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, en los versículos 12 en adelante, se nos narra palabras más, palabras menos, la situación de Israel, que estaba sumido en la desgracia a causa de un pueblo más fuerte que ellos, que eran los madianitas, los cuales hacían estragos, causaban estragos en el pueblo de Israel. Y dice de la siguiente manera a partir del verso 2, y la mano de Madián, los madianitas, prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que ellos se escondían porque tenían temor, tenían que permanecer guardados en sus casas, que eran para ese momento cuevas, cavernas, lugares fortificados donde podían garantizar que los madianitas no iban a encontrarlos. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, vea qué interesante esto, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla. Y de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de los hijos de Madián. Fíjense la situación narrada de acuerdo a lo que nos dice el libro de los Jueces, pues era terrible. Los madianitas sembraban, trabajaban, pero cuando iban a recoger el fruto de la tierra, los israelitas sembraban y cuando venían los madianitas, una vez habían sacado su fruto, pues sencillamente se les llevaban las cosas, vivían una pobreza, vivían en un miedo, vivían escondiéndose, vivían situaciones precarias. Pues dos situaciones difíciles socialmente. Y como les digo, pudiéramos aquí hablar de muchas más situaciones. La situación de Nehemías, cuando ve cómo ha quedado destruido Jerusalén. La situación narrada por Jeremías, a lo cual hemos hecho alusión en uno de estos días anteriores en el versículo de la semana. En fin, muchas situaciones críticas
se narran en la Biblia. Con esto les quiero reiterar, por favor, entendamos, Colombia atraviesa una situación crítica, difícil, pero no es la primera vez que se narra o acontece una situación como esta. Esto no quiere decir pues, que nos conformemos, bueno, pues como no somos los únicos, no, claro que no, pero tampoco podemos caer en el espanto, tampoco podemos caer en el salir corriendo, en el desespero, al punto del desequilibrio. Porque como también lo he dicho en estos días, creemos que el mundo se acabó, creemos que ya no hay salida, que ya no hay solución, y eso no es verdad. Porque así como se nos narran estos dos acontecimientos a los que he hecho alusión, también se narra la postura de Dios frente a esos acontecimientos. Y eso es lo que me interesa compartir con ustedes en esta tarde. ¿Cuál fue el mensaje de Dios en medio de los momentos críticos vividos por su pueblo y particularmente por sus hijos? Pues quiero iniciar por las palabras del libro de Isaías. Si ustedes me acompañan al capítulo 41 de Isaías, porque las palabras o el mensaje de Dios en la Biblia lo podemos resumir vamos a hablar seguramente de 3 o 4 aspectos. El primero de ellos, confianza. Dios siempre dio un mensaje de confianza en medio de la situación crítica. Si bien es cierto, las situaciones críticas vinieron casi en su totalidad a causa de que el pueblo de Israel dejó a Dios, abandonó a Dios, Dios ante la crisis no vino a señalarlos, a juzgarlos y a condenarlos. Les habló de su error, pero ojo, siempre les habló un mensaje de confianza, de esperanza, un mensaje que es el mensaje de un papá a su hijo que ama y que a pesar de los errores del hijo, cuando lo ve en la crisis, el papá siempre sale como es un papá, con un mensaje esperanzador. Pues dice el libro de Isaías en el capítulo 41, en el versículo 10 lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Y el primer mensaje, el primer elemento del mensaje de Dios para ti en esta tarde: no temas, no desmayes, es que yo estoy contigo. Siempre te voy a sustentar, siempre te voy a ayudar. Yo no te voy a abandonar, independientemente de los errores que hayas cometido, independientemente de las situaciones que estamos viviendo. Lo primero que hoy debes entender es que Dios no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Me esforcé durante esta semana en los mensajes del versículo del día de transmitirles a ustedes un mensaje de confianza, porque es el mensaje de la Biblia, un mensaje de esperanza, porque es el mensaje de la Biblia. Primariamente y ante todas las cosas, Dios está aquí. Dios no se ha ido y a Dios no le queda grande esta situación que estamos viviendo, lo cual nos tiene que llevar a entender. Lo primero que tenemos que hacer es no dejar a Dios, no desconocer a Dios y más bien volvernos a Él. Pero bueno, de eso vamos a hablar enseguida. El segundo elemento en el mensaje de Dios que encontramos en la Biblia es un llamado al arrepentimiento. Eso es otra cosa. Dios no nos juzga, no nos señala y no nos condena, pero sí nos hace un llamado al arrepentimiento. Y aquí por favor les voy a invitar a que me acompañen al libro de Jeremías. Jeremías al capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Y aquí encontramos algo muy importante: la voz de Dios. Y por favor quiero que al leerla piense en Dios hablándonos a nosotros como sus hijos, como su pueblo. Porque dice el capítulo 4, versículos 1 y 2: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad,
en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Oiga bien, y en él se gloriarán. Pero el llamado de Dios es: si tú te vuelves a mí, si tú te conviertes a mí, si tú cambias, si tú determinas cambiar, si dejas de andar de acá para allá, vendiéndote al mejor postor, asumiendo una postura que cambia de acuerdo a las circunstancias, y fueres más bien radical, de una sola pieza conmigo, entonces, dice, las naciones serán benditas en él. Pues el Señor nos quiere decir a nosotros que Colombia será bendita en él, que hay bendición para Colombia, que hay bendición para tu casa, para tu hogar. Tu hogar será bendito en él, pero tú tienes que dar un paso, y ese paso es: vuélvete a Dios, conócelo, acéptalo, créele, reconoce que te has equivocado. El mismo profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel: si tus pecados, si tus errores fueren rojos como la grana, yo los haré blancos como la lana. Si tú te vuelves a mí, si tú reconoces tu error, eso se llama arrepentimiento. Y el mensaje de Dios está centrado, además de darnos apoyo, además de decirnos tranquilo, yo estoy aquí, un mensaje de confianza, también es un llamado a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestras faltas, a reconocer que hemos actuado mal. Y aquí, por favor, yo quiero que usted entienda algo. Dejemos de generalizar el error de Colombia, porque generalizar es fácil. Los corruptos, los ladrones, los que se han llevado todo, los que actúan injustamente, sí, claro. Hay unas situaciones macro que vemos y que suscitan las reacciones normales, pues apenas lógicas, de un pueblo cansado. Pero las situaciones macro son el reflejo de situaciones personales, internas del corazón de cada ciudadano. Y eso nos involucra a nosotros, a vos y a mí. Porque hay situaciones en nuestro corazón que no están bien. Situaciones a través de las cuales nosotros hemos dejado a Dios, hemos desconocido a Dios. Y ese reflejo se da en un comportamiento social que lleva a la situación que hoy vivimos los seres humanos. Y claro, en ese orden de ideas y diciéndonos verdades muy finas, pues hombre, hay que reconocer que evidentemente hay unos responsables de la crisis, de la debacle a nivel macro. Pero si somos honestos con nosotros mismos y con Dios, también a nosotros nos cabe una responsabilidad. También a nosotros nos toca asumir un pedacito de la torta de la responsabilidad, porque también en nuestro fuero interno, en nuestro ser interior, también nosotros hemos actuado no adecuadamente. Y esto es algo personal. Y vuelvo y te les repito, por un momento dejemos de ver las cosas que suceden a nivel macro y traigámoslos a lo personal. Confrontémonos con lo personal. Y usted y yo estamos llamados por Dios al arrepentimiento, a reconocer nuestra falta, a reconocer nuestro error, a reconocer nuestra falla y ponernos de acuerdo con Él. Oh, si te volvieres a mí, dice el Señor, si volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Si cambias, si quitas de delante de ti tus errores y más bien vienes a mí en verdad, en juicio y en justicia, quiere decir, vienes a mí para hacer lo bueno, de lo cual hablamos hace unos días y vamos a volver a hablar a continuación. Entonces, tu nación, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra familia será bendita. Viviremos bendición y disfrutaremos bendición en Él y nos vamos a gloriar. Ese es el segundo elemento del mensaje de Dios. Primer elemento, la confianza. Él nos da confianza. Segundo elemento, nos hace un llamado al arrepentimiento.
Tercer elemento del mensaje de Dios es un desafío. Dios nos hace un desafío. Un desafío porque las cosas deben cambiar. Y por supuesto que hay que orar, vamos a ver, pero no es solamente con oraciones que esto cambia. Y los hijos de Dios, claro que tenemos que actuar. Nadie está diciendo que los hijos de Dios asumamos una postura de pasividad mística, pseudo religiosa, dejándole a Dios la responsabilidad de que esto cambie, porque ese no es el desafío que Dios nos hace. Dios nos hace asumir una postura activa frente a lo que está pasando. Y ese desafío que encontramos en la Biblia, pues el Señor lo hace a hombres y a mujeres dispuestos en primer lugar a creerle a Él. Claro, hay que creerle a Él, porque la metodología de Dios tal vez no sea la metodología que acostumbramos nosotros a conocer o que esperaríamos frente a una situación como esta. La metodología de Dios es distinta, lo cual no implica pasividad, lo cual no implica quedarnos allí quietos, resignados, no. La metodología de Dios implica acción, pero al modo de Dios. Ojo con esto. Entonces, en primer lugar, el desafío es a hombres y mujeres que estén dispuestos a creerle a Dios. Y creerle a Dios para actuar como Él dice. ¿Y cómo es que Él quiere que actuemos? En concreto, ¿qué hay que hacer, Juan Carlos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que a mí me corresponde hacer como cristiano, como hijo de Dios? En primer lugar, por favor, les voy a pedir que me acompañen al libro de al libro de Ezequiel, al capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Aquí encontramos algo muy importante. Estamos hablando del desafío que nos hace Dios a actuar de la manera como Él quiere que actuemos. Entonces vamos a ver cómo es que Él quiere que actuemos. Ezequiel 22, versículo 30, dice lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y busqué entre los hombres quien se pusiese entre la tierra. Mí, dice el Señor, hombre, quien hiciese vallado, quien saliera y dijera: Señor, por favor, aquí estamos. Y no hallé a ninguno. ¿Qué es lo primero que Dios pide en esa acción que nosotros debemos llevar a cabo? Primero, hacer vallado. ¿Y qué significa hacer vallado? ¿De qué manera hacemos vallado? ¿De qué manera es que Dios quiere que nosotros nos interpongamos entre Dios y lo que está pasando en la tierra? Primero, en oración. Y aquí les voy a pedir a los hijos de Dios, a ti que me estás viendo, que intensifiquemos la oración por nuestro país. Los hijos de Dios estamos llamados a orar por nuestro país. Los hijos de Dios estamos llamados a clamar por nuestro país. Los hijos de Dios estamos llamados a interceder en oración por nuestro país. El libro de Nehemías nos narra cómo un hombre, Nehemías, copero del rey, se interpone en oración, reconociendo la maldad, el error que estaba cometiendo el pueblo de Israel, que había cometido su pueblo y que trajo como consecuencia el cautiverio en Babilonia y la destrucción de Jerusalén. Pues bien, encontramos unas palabras que vienen al caso en este momento, narradas en el capítulo 1 de de Nehemías, si ustedes me acompañan. Nehemías capítulo 1, versículos 4 en adelante. Dice así, está hablando Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Por favor, que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de mi pueblo, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué interesante. Este es un hombre
que vivía bien, que estaba alejado de la desgracia que vivía su pueblo. Un hombre que no pasaba hambre, era copero del rey en Medo-Persia, y este hombre, al oír cómo había quedado su ciudad, en qué condición estaba su pueblo, sencillamente hace vallado, se interpone. ¿Y de qué manera? Se acerca a Dios y se acerca para decirle: Señor, aquí estoy para interceder por mi pueblo, para pedirte perdón y reconocer que hemos pecado. Él no se dedicó a decir: es que fulano, sutano, es que los gobernantes, es que aquellos pecaron. No, hemos pecado, y ratifica: sí, yo y mi pueblo te hemos dejado. Eso es hacer vallado. Y esa es, digamos, la primera forma de interponerse, que es lo que Dios quiere. Busque uno y no haya nadie que se interpusiera. Primero en oración. Y entonces la recomendación es clara. Vamos a orar y vamos a intensificar nuestros tiempos de oración por nuestro país, por nuestra sociedad, por nuestras familias, por lo que está pasando. Vamos a buscar a Dios. Perdónenme que les diga esto. Madruguen, acompáñenme en las mañanas a buscar a Dios cada día a través de nuestro versículo del día. Y vamos a oír a Dios y vamos a orar y vamos a clamar a Dios. Es que nos hace falta más oración e interceder más delante de Dios. ¿Qué más tengo que hacer yo para ser vallado? Dice el libro de Miqueas. Vámonos a Miqueas. Bueno, estamos repasando hoy bastante la Biblia, ¿no? Pero es importante que lo hagamos porque, como les dije hace un momento, pues el Señor siempre tiene respuesta frente a las situaciones de crítica. En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, en el versículo 8, dice lo siguiente: Oh hombre, Él ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros en estos momentos? ¿Qué es lo que Dios reclama de nosotros? Dice: hacer justicia, amar misericordia, hacer lo bueno, humillarnos ante Dios. Pues la acción concreta que Dios nos pide, además de orar, además de clamar e interceder, es: haga lo bueno. A lo cual le dedicamos una de las entregas del versículo del día en esta semana que está terminando. Haga lo bueno. Y cualquiera me dirá: Juan Carlos, es muy bonito el mensaje, pero es que si yo hago lo bueno, con eso no se cambia el país. Estamos de acuerdo. Pero también les dije, lo que vemos hoy en el país no es el resultado de una persona que haya hecho lo malo. Es el resultado de una gran maquinaria del mal, que funciona todos los días, que no descansa, que son disciplinados. La gente que hace lo malo es mucha gente y está organizada. Y trabajan con disciplina, se esfuerzan por hacer lo malo. Y si nosotros, los hijos de Dios, no empezamos por hacer lo bueno disciplinadamente, por hacer lo bueno decididamente, ¿cómo pretendemos vencer el mal? ¿Acaso no dice la Biblia que venzamos el mal haciendo lo bueno y que no seamos vencidos de lo malo? Por el contrario, hagamos el bien. Pues Dios hoy nos vuelve a reiterar a través del profeta Miqueas: esto es lo que declara Dios acerca de ti, lo que pide Dios de ti. Solamente haz justicia, tú haz justicia. Sé justo cuando le pagas a alguien. Sé justo cuando remuneras el servicio que alguien te prestó. Sé justo, no solamente critiques a un estamento del gobierno o a un personaje que representa el gobierno en cualquiera de sus fases. Tú, como persona, sé justo cuando le pagas a alguien. Sé justo. Ama misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Hay gente que sufre. Ten misericordia, dale la mano a la persona que está sufriendo. Si está en tu mano hacer lo bueno, hazlo.
y humíllate ante tu Dios. Acción concreta que Dios nos pide a sus hijos para que llevemos a cabo. ¿Y qué es lo tercero que Dios nos pide como acción concreta? Vámonos de nuevo a Jueces, a la historia de Gedeón. Y estas palabras que vamos a leer en el libro de los Jueces están relatadas en muchas otras partes de la Biblia. Pero quiero que tomemos el libro de los Jueces. Dice el capítulo 6, en el versículo 12, dice lo siguiente: y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabe qué nos pide el Señor? Esfuércese y sea valiente. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué previo a la conquista? Esfuérzate y sé valiente. Y se lo dijo como 7 veces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y volvió a decirle: esfuérzate y sé muy valiente. Porque en los tiempos actuales hay que ser valiente y hay que ser esforzado. Esforzado para hacer lo bueno. Esforzado para trabajar. Esforzado para luchar. Esforzado y valiente para no dejarnos caer, para no dejarnos destruir, para no dejarnos morir, para no meternos en cuevas, para no dejarnos hundir por toda esta maquinaria que genera zozobra, estupor, tristeza y desánimo. Hoy le hago un llamado a usted que me está viendo, hijo de Dios, a que sea esforzado y valiente, pero no esforzado para salir a tirar piedra, para ir a acabar con una ciudad, en un bochornoso espectáculo que nos ha tocado ver a los colombianos. Claro que hay que pronunciarnos y por supuesto que el pueblo tiene todo el derecho a denunciar lo que está pasando y a manifestar que no está de acuerdo, pero no tenemos el más mínimo ápice de derecho a destruir el negocio de una persona que trabaja, a destruir una ciudad, como si fuéramos tan ciegos e ignorantes de no entender que la ciudad la van a volver a recuperar. Pero esa recuperación nos va a costar a nosotros, los ciudadanos, nos va a costar a cada persona, porque va a ser restaurada a través de los impuestos que pagamos, así de sencillo. Y esa no es la manera. No, valientes para seguir luchando, para seguir creyendo, para seguir haciendo lo bueno, para seguir haciendo lo justo. Ese es el llamado de Dios. Valientes para mantener el entusiasmo, el optimismo, para no ser vencidos de lo malo, para no ser excitados a hacer lo malo. También lo hablamos en estos días. No pierda la cordura, no pierda el equilibrio, no se deje vencer por ese morbo que genera el ver la maldad y muchas veces el ver que la injusticia prevalece y entonces somos excitados, dice la Biblia, motivados a hacer lo malo. No, sea esforzado para vencer con el bien el mal, dice la Biblia. Y finalmente, para creer en las promesas de Dios, porque para creerle a Dios hay que ser valiente. Para creer en las promesas de Dios hay que ser muy valiente. Noé fue un valiente que le creyó a Dios que había que construir un arca en medio del desierto, pensando en que lo que Dios había hablado se iba a cumplir. Hay que ser valiente para creerle a Dios que me dará una descendencia como se lo dijo a Abraham y que a pesar de pasar los años no se veía el cumplimiento de esa promesa. Hay que ser muy valiente. Hay que ser valiente para creer que Dios derrotará al gigante como Dios se lo prometió a David. Hay que ser valiente para creer que Dios destruiría las murallas de Jericó como Dios se lo prometió a Josué. Hay que ser valiente. Ese tipo de hombres y mujeres llamados en la Biblia los hombres de fe, dice la Biblia, de los cuales el mundo no era digno, porque fueron hombres valientes, capaces de creerle a Dios y vieron la gloria de Dios. Pues a esos hombres valientes Dios les habla hoy. Y esos hombres valientes hoy en el siglo XXI somos usted y yo. Estamos aquí y tenemos que ser protagonistas de este momento de la historia. Este llamado no es al conformismo, no es a la mediocridad. Este llamado no es a la resignación, al contrario, es un llamado a generar un cambio en medio de la crisis. Pero hay que entender la metodología de Dios
para que ese cambio se haga realidad. Y quiero finalizar este tiempo yéndome al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Juan, al capítulo 16. Juan 16, dice el versículo 33 de la siguiente manera: estas cosas os he hablado. Esto que acabamos de escuchar nos lo ha hablado Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es que en estos momentos es posible tener paz en Dios, con Dios. En el mundo tendréis aflicción. Hay aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y quiero finalizar este tiempo con este versículo para que se convierta en nuestro caballo de batalla, para que se convierta en nuestro escudo, para que se convierta en nuestro estandarte, para poner los pies en la tierra. Por supuesto que estamos indignados, por supuesto que tenemos miedo, por supuesto que estamos atemorizados. Por un lado, el tema económico, el tema político, el tema social. Por otro lado, el tema de salud, el pico de la pandemia, la situación del encierro, en fin, la vacuna. Estamos en una situación crítica. En el mundo tendréis aflicción, pero te he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. Tenemos a Dios del lado nuestro, que nos dice, como al principio lo leímos: yo estoy aquí, yo los estoy apoyando, yo no los voy a dejar, yo soy el Dios que estoy con ustedes. Confiad, yo he vencido al mundo. Y con esas palabras yo quiero invitarlos a ustedes a que en esta tarde nos acerquemos a Dios y hablemos con Él, porque es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Así que te voy a invitar, cierra tus ojos allí donde estás y dile: Dios mío, hoy vengo a ti, Dios, finalizando una semana tan particular, tan crítica como esta semana que está acabando, Dios, iniciando un nuevo mes, un mes, Señor, al cual declaramos bendito, porque tú estás presente en nuestras vidas. Un mes que abre la puerta, Dios mío, a una nueva expectativa de vida. Hoy nos acercamos a ti, Señor, porque entendemos que tú buscas a alguien que haga vallado, a alguien que venga y se interponga. Señor, y aquí estoy yo. Perdóname porque tal vez en muchas ocasiones solo critico, juzgo, condeno, me lamento, grito, lloro. Pero mucho me ha hecho falta el venir a ti a orar, a clamar, a interceder, a hacer vallado, Señor. Y mucho me ha hecho falta reconocer el error, que no es solamente de un grupo de personas, es un error de todos. Es un error que nos compete a cada uno de nosotros. Aunque suene ilógico seguramente para muchos, para Nehemías era lógico. Cuando él le dice: sí, yo, se pone en primer lugar, y tu pueblo, hemos pecado, nos hemos alejado de ti, y te vengo a pedir perdón. Dígale: Señor, quiero comprometerme a que me hallarás delante de ti, a que vendré a ti, Señor, a que te voy a buscar más y voy a interceder más por mi pueblo, por mi sociedad, por mi país, por mi familia, Señor del cielo. Y ahora dígale: Dios mío, tú siempre tienes un mensaje de esperanza y hoy recibo ese mensaje, esas palabras tuyas, Señor, porque tengo miedo. Y exprésele lo que hay en su corazón. Tengo miedo frente a lo que viene, Dios mío. Tengo rabia por lo que está pasando. Es tan injusto lo que pasa, Señor. Dios mío, y eso ha traído a mi tristeza. Y eso ha traído a mi desánimo. Y eso ha traído a mi vida incertidumbre, Señor, temor.
Pero hoy me acerco a ti, Dios, para recibir tus palabras. Esas palabras que como todo papá bueno, el mejor de todos, me dices, tranquilo, yo estoy acá. Yo no te dejaré, no te abandonaré. Yo soy tu apoyo. Yo soy tu escudo, soy tu fortaleza. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Señor, y acepto tus palabras y las reconozco como las palabras de mi papá. Gracias, Dios mío. Muchas gracias, Señor del cielo. Y ahora dígale, Señor, acepto el desafío que tú me haces. El desafío de ser valiente, de ser esforzado, para hacer lo bueno, Señor, para hacer justicia, para hacer lo que tú demandas de mí, para hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Hoy, Señor, acepto el desafío de venir delante de ti y presentarte un pueblo encabezado por mi familia, por mi casa, Señor, y decidir que en mi casa haré lo bueno, haré lo justo, que en mi casa, Señor, amaré misericordia, y que de las puertas de mi casa hacia afuera haré lo mismo, Señor, porque esa es la acción concreta que tú me mandas a hacer. Y te voy a pedir allí donde estás, por favor, empecemos por aceptar nuestro error en la casa. El hijo que no respeta a la mamá, aunque pareciera que eso no tiene razón o relación con lo que está pasando a nivel macro, la tiene toda, porque un hijo que no respeta a su mamá tampoco va a respetar a quienes mañana va a liderar. Y un hijo que estafa, que roba a su mamá, mañana va a robar a una sociedad. Así de sencillo. Así que empecemos por la casa y reconozcamos nuestro error. Y le voy a pedir al esposo que se acerque a su esposa, que le pida perdón. A la esposa, acérquese a su esposo, pídale perdón por generar un ambiente de discordia, de disolución, de amargura. Vamos, reconciliémonos. Hoy, en este día, el Señor puede restaurarnos y dejarnos ver su gloria, bendecir esta casa, bendecir este hogar, para bendecir este país. Pero tenemos que empezar nosotros. Ezequías entendió que él tenía que empezar, y tal vez él era el menos culpable, pero él reconoció que él era el primero que tenía que volverse a Dios y hacer un cambio a nivel personal. Así que hagámoslo. Papá, reconcíliese con su hijo. Si usted es incapaz de reconciliarse con su hijo, pues, ¿qué le pide a un gobernante que sea capaz de reconciliarse con su pueblo? Pues claro que no lo va a hacer. Empecemos nosotros. Póngase en paz con su hijo. Y usted, hijo, póngase en paz con su papá. Un hijo que es grosero con su papá será grosero con cualquiera y tratará con alevosía a cualquiera, sembrando más caos, más discordia, más esclavitud, más tristeza en una sociedad. Vamos, reconciliémonos allí en la casa. Y ahora digámosle, Señor, como familia nos ponemos delante de ti. Te pedimos perdón, pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes, que extiendas tu misericordia. Señor, y hoy yo, como tu siervo y sacerdote, te pido de manera muy especial, Señor, que bendigas a esta familia representada ya en esa casa, Señor, donde están orando en este momento. Te pido que abras sobre ellos las ventanas de los cielos y que no les falte tu bien y tu misericordia, Señor. Padre Santo, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias por tu amor sobrenatural, Señor. Y en este instante dígale a Dios, Señor, bendigo, Señor, tu nombre, exalto tu nombre, reconozco tu grandeza sobre mi vida, tu soberanía sobre mi vida. Y si hoy vas a reconocer a Dios a través de tu diezmo, tu ofrenda, pues dile a Dios, Señor, hoy te presento mi diezmo y mi ofrenda, reconociendo que tú has sido mi dador, que tú has sido el Dios bueno, que ha traído pan a mi mesa, Señor.
Padre, y ahora te entrego, Señor, el mes de mayo que estamos iniciando y lo declaramos un mes bendito, un mes de puertas abiertas, un mes, Señor, para ver la misericordia tuya en todo el sentido de la palabra. Y ahora, Dios, déjanos terminar este tiempo dándonos un abrazo unos a otros, diciéndonos unos a otros, te quiero mucho. Vamos, dígale a su esposa, a su hijo, a su papá, a la persona que tienes a tu lado allí, dile te quiero mucho. Vamos a salir adelante, vamos a ver la gloria de Dios, nos va a ir muy bien. Padre Dios, gracias por esta tarde, por lo que nos has regalado este día, Señor. Nosotros oramos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, muy bien, pues quiero darle las gracias a todos ustedes por estar acá, por haber venido, por estar dispuestos a sumar esfuerzos y sacar adelante este país, que no se nos va a hundir, esta sociedad que no vamos a dejar que se nos caiga, claro que no. Bueno, quiero invitarlos a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestras emisiones a partir del próximo lunes, por supuesto. 6 de la mañana nuestro versículo del día. Ya el martes volverá a estar Diley, mi esposa, que les manda un saludo muy grande y afectuoso con todas las mujeres. El martes a las 7 de la noche el primero mujer. El miércoles regresará nuestro médico de cabecera, el doctor Alejandro Nieto, para nuestro tiempo consulta con el doctor. Y el miércoles, a propósito del área Ser Vallado, vamos a tener un ayuno especial por nuestro país. A las 12:30, nuestro miércoles de ayuno, miércoles con propósito, los espero a todos. 12:30 a 1:30. Todas las noches llegamos hasta ustedes a través de nuestro audio, Al Llegar la Noche, que pues se sube a nuestro canal todos los días de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. El próximo sábado, si Dios nos regala la vida, estaremos de nuevo con ustedes ya en nuestra misión acostumbrada, al modo acostumbrado de En Tu Casa. Bueno, pues quiero desearles un fin de semana muy feliz, los quiero muchísimo, que Dios me los bendiga y que la pasen muy sabroso. Chao, que estén muy bien. La misma familia, cuando nos reunimos a cantar.